Roblox siempre hubo personas que destacaron sobre los demás, administradores, youtubers, creadores y demás, pero en esta trilogía vimos usuarios misteriosos con historias interesantes, misterios, teorías y hasta leyendas, desde historias como Bobby Jere hasta creepypastas como Morgene, pero, en este video, se van a ver, el top 10 de los usuarios más misteriosos de Roblox, desde el menos misterioso hasta el más misterioso y perturbador sin más nada que decir. Comencemos. Antes de empezar con el video, les digo que se suscriban a mi canal para poder superar los 100 suscriptores y para contenido de calidad, entretenido, impresionante y sorprendente. Ahora sí, comencemos con el video. Louie, una usuaria con antecedentes extraños pero a su vez muy misteriosos, y misteriosos en el sentido en que no se sabe con exactitud el porqué de su desaparición, y a desaparición, me refiero a que la dueña de esta cuenta aparentemente falleció, o eso se creía en un principio, puesto que antes de que hubieran ocurrido todos estos sucesos extraños en su cuenta al igual que en su juego, la chica tenía un mensaje en su perfil, el cual decía: las pruebas están cerca, las conclusiones claras, no quiero que nada quede suelto. Varios usuarios al ya conocer todo el tipo de actividad en la cuenta de Louie, ya que se decía que esta solo se la pasaba creando un juego, pero un juego el cual realmente no tuvo avances al menos a primera vista y a la hora de estar dentro del juego, dicho juego es el que ahora mismo ven en pantalla, único juego que tiene Louie, y que a la vez como les mencioné antes, día tras día se le veía en Roblox Studio haciendo reparaciones o construyendo cosas en él, o al menos eso era lo que en su momento la comunidad suponía, puesto que realmente nunca se vio un cambio notorio en su juego, y pues quizás no tenga mucho de relevante esto en la historia, o quizás sí, pero es algo complejo de complementar, ya que el 93% de la actividad en la cuenta de ella, era solo en Roblox Studio, por lo que nunca se la llegó a ver realmente jugar o decir otras cosas dentro de otros juegos o lugares, que no fuera su propio perfil de Roblox, pero ustedes que creen que hace referencia al juego, o si tiene algo que ver siquiera con la historia de esta usuaria. Y volviendo con el tema del mensaje que tenía anteriormente en su cuenta, este obviamente hoy en día no se encuentra, sin embargo, al ir actualmente a su perfil y ver el mensaje que tiene, nos relata lo siguiente. Perdón por mi inglés, soy polaco. No soy el propietario original de la cuenta de Louie. Desafortunadamente, falleció el 16 de diciembre de 2017. Simplemente estoy aquí para archivar esta cuenta, y no tengo ninguna información sobre ninguno de sus juegos además de esto. Las cuentas de sus amigos no son propiedad de Louie. No puedo decirte quién soy por mi privacidad. Gracias por su comprensión. Un mensaje que al parecer viene de otra persona que no es la dueña original de esta cuenta, pero aquí es donde las incógnitas más oscuras surgen, puesto que no se sabe de quién se trate realmente, si de un conocido cercano o de otra persona con relación al supuesto fallecimiento de Louie, o incluso se llegó a deducir que cuando el supuesto asesino llegó a la casa de ella, lo último que debió estar haciendo era desarrollando su juego en Roblox, aunque suena bastante descabellado y muy improbable, y todo esto claro sin algún tipo de pruebas base, son solo especulaciones, aunque todas estas especulaciones se derrumban por completo al recordar que Louie, antes de todo esto tenía un mensaje en su perfil, que recordemos bien que era lo que decía. El tener esto en cuenta de alguna forma nos hace pensar que todo esto estuvo planeado desde el principio, y que además, nadie la asesinó, o sufrió un accidente. Sino que, ella misma se quitó la vida.
Y esta hipótesis entra en acción cuando si nos ponemos a mirar bien, en los amigos de ella, se encuentran dos personas, pero que si indagamos en las cuentas de estos dos usuarios, cada uno cuenta con un respectivo juego al igual que Louis, y pues en el primero, realmente no hay nada muy extraño o que al menos llame la atención, se trata de un bosque, todo casi a oscuras, con varios árboles por todo lado, y que si caminamos recto a cualquier punto, llegará un momento en el que el propio juego marque un límite, por lo que por lo demás, no encontré nada de interesante o que conecte de alguna forma la historia principal con todo esto que se ve aquí, pero por otro lado, el juego del otro usuario, vaya que deja una sorpresa que nos hace caer en cuenta de varias cosas que ya comenté antes. Véanlo ustedes mismos. El hecho de que en el perfil de Louis actualmente en una parte del mensaje diga: las cuentas de sus amigos no son propiedad de Louis. Solo me hace pensar de que realmente si son cuentas de ella o que al menos tienen mucho que ver, o son de usuarios que estuvieron bien involucrados en todo este asunto, puesto que hasta con el primer mensaje que desde antes se los comente, parece que conecta perfectamente lo que mencione de que estuvo bien planeado, y que no se trató de algún tipo de accidente o asesinato, pero que por alguna extraña razón, esa aclaración del mensaje de que las otras cuentas no son propiedad de Louis, parece algún tipo de desvío del tema, o quizás una reafirmación de que si hay más personas metidas en esta historia, pero no creo que en lo absoluto, no tengan nada que ver con todo esto. En este puesto, con una historia no tan extensa a comparación de otros que hemos conocido, y sin uno que otro detalle importante, pero a la vez, muy interesante, se trata del mito de Abjura, un usuario muy poco conocido, pero de lo que se sabe de este, es que era alguien completamente solitario, la actitud que daba a conocer mediante sus juegos que creaba, juegos los cuales, en su mayoría fueron borrados sin una razón conocida, pero volviendo a lo de su comportamiento, este era muy extraño en el sentido de que no solo lo que decía muchas veces era incoherente sin sentido alguno y fuera de lugar, sino que por eso mismo, la gente nunca vio el trasfondo de cada cosa que decía, y fue por eso, que muchos simplemente lo veían como un chiste o alguien que simplemente quería atención, pero como dije, no muchos veían el trasfondo de lo que hacía o decía Abjura incluso con su nombre, un nombre que curiosamente tiene un significado, el cual se le podría definir como, renunciar a algo o alguien, o simplemente retractarse de algo, al igual que abandonar, renunciar, y traicionar, e incluso pueden que hayan más sinónimos, pero, lo que viene siendo el significado de su nombre, tiene que ver más que nada con el hecho de que Abjura quería que cada usuario al que conociera, este renunciara a algo, para que después, ese algo, le perteneciera a Abjura, se supone que era con cualquier cosa, y esto puede sonar extraño, incluso en su momento muchos lo consideraban muy raro y era algo de lo que nunca se especificó muy bien de Abjura, es decir, nunca se supo con exactitud por qué decía todo eso y para qué, ya que muchos accedieron a su petición pero nunca se sabía qué pasaba después. El caso es que este tipo de cosas en la historia de Abjura no se saben del todo a detalle, lo que sí se sabe, es que con todo esto del tema de dejar algo, abandonar, o simplemente traicionar, Abjura en su juego Gendus, había relatado en un pequeño texto, en el cual decía que iba a desaparecer por un largo tiempo, y que no sabía si iba a volver o simplemente iba a permanecer en el otro lado para siempre, y tiempo después, puso en su perfil de Roblox resumidamente que se iba a quitar la vida porque no aguantaba más, y que sobre todo, nadie se burlara de esta decisión ni de la forma en que lo expresaba, pero obviamente, mucha gente lo criticó en el momento, hasta con burlas, y en parte era razonable, que alguien llegue y publique algo como eso sobre todo en un juego es normal y entendible que otros se lo tomen como chiste, el caso es que al final de toda la descripción, había señalado, que los que renunciaron a alguna cosa o persona por él, iban a tener su pago por haberle ayudado.
Después de eso, simplemente desapareció como bien había dicho, pero lo más raro, es que con todo este tema pues mucha gente visitaba el juego de Abjura, pero eran pocos los usuarios que podían presenciar al mismo Abjura dentro de su juego, es decir, ver cómo este usuario se le veía jugando, pero al irse al perfil, este se encontraba desconectado. De hecho, se dice que estos pocos usuarios que lo pueden ver al entrar a su juego, son los pocos que en un pasado lo ayudaron al renunciar o abandonar algo o alguien por él, que fue lo que ya mencioné antes, y pues ya sabiendo esto, muchos quisieron ir a mirar también qué era lo que se podría encontrar allá, pero la grandísima mayoría, nunca pudo ver al usuario en el juego, y es para ese resto de personas, que simplemente al entrar a su juego, hay una serie de mensajes, en los cuales, simplemente nos deja a pensar, que será o hará Abjura después, y se podría decir que hasta el día de hoy, seguimos en esa espera. Amigos, empezamos en el top con el usuario, Bobby's-Here, el cual fue algo conocido alrededor del 2016, eso debido a que su juego, el cual se denomina como Memories, es uno de los que más fue escuchado en ese mismo año en el que este usuario fue muy reconocido, y eso fue por el hecho de que se decía de que Bobby's-Here en ese juego contaba su historia la cual es algo sádica en cierta parte, ya que se relata que el dueño de la cuenta había asesinado a su madre y a su padre, ya que este tenía una mente de un completo psicópata, pero al no estar satisfecho con solo eso, el dueño de la cuenta, que en ese momento jugaba Roblox, pues decidió compartir su reseña a todos los usuarios de la plataforma, mediante su juego, Memories. Y para añadirles algo más, se dice que Bobby's-Here, en una parte de su juego menciona que se iba a suicidar, o en pocas palabras, que ya se ha suicidado. De hecho, a Bobby's-Here no se le ha visto conectado hace muchísimo tiempo, lo cual hace parecer que lo que dice en su juego sobre el suicidio, fuera más creíble. La historia de Bobby's-Here interpretada en su juego, está desordenada, mejor dicho, lo que quiero decir, es que en el juego aparte de que tú puedes ver la historia de este usuario, debes encontrarle el orden, ya que en el juego vas desbloqueando ciertas islas, las cuales se supone que cada una hace referencia a algo de la vida de este usuario, pero la historia en el juego como tal estará desordenada, así que ahí es cuando entramos los demás jugadores, los cuales deberán tener como objetivo descubrir la verdadera historia de Bobby's-Here. Y por último, también se han dado testimonios, en ciertas páginas y foros, de que usuarios han visto a Bobby's-Here en el juego. En el puesto al usuario, Zeltrek, el cual según los usuarios, en los juegos a los que se le podía encontrar a este tipo, se decía que en todo momento estaba diciendo cosas satánicas, cosas como de entregarle tu vida y alma al diablo, cosas de ese tipo, y que con el tiempo, por ese tipo de comportamientos, Roblox tuvo que tomar medidas, y banearle la cuenta permanentemente, pero, lo más extraño de todo es lo que te diré a continuación, ya que Roblox ya le ha borrado su cuenta más de unas 20 veces, pero este usuario, por alguna misteriosa razón, vuelve a aparecer registrado en la plataforma, aún no se sabe con exactitud cómo es que lo hace, pero cada vez que le tratan de banear su cuenta, si tú lo buscas por Roblox, aparece su perfil intacto, con el mismo nombre, y con la fecha de creación de su cuenta, y otra cosa por añadir, es que el usuario se dice que puede hacer que su cuenta sea eliminada, y cuando él quiera, la puede volver a reactivar por decirlo así, es como si fuera un administrador o algo por el estilo, o bueno, probablemente algo mucho más complejo que un administrador, ya que estamos hablando de alguien que puede de alguna u otra forma aparecer y desaparecer cuando quiera, y si tratan de eliminar su cuenta, volverá, y seguirá entrando a los juegos diciendo cosas en relación con el satanismo, y en parte muchos usuarios dicen que lo hace para demostrar que si te entregas a Satanás, podrás hacer lo que quieras sin límite alguno. Y al ver su comportamiento tan extraño, y hasta algo tenebroso, muchas veces por culpa de este tipo, varios servidores se vacían, debido al miedo y temor que la gente le tiene.
tenemos al error 45229, que no sé si decir que es exactamente un usuario, ya que como el nombre lo dice, es más como un fallo que se puede dar en algún aspecto de Roblox, pero bueno, lo pongo como un usuario, ya que mucha gente ha dicho que este error se manifiesta como tal en un usuario de Roblox, el cual es completamente rojo, y pues básicamente este tipo se da a conocer de una forma muy particular, y es que se dice que cuando entra a un juego, hace que a los demás usuarios les aparezca el tan conocido error 45229 en toda su pantalla, el cual hace que tú te vayas a un cuarto oscuro, con muchos símbolos extraños en las paredes, y con el error 45229 en su forma de usuario, y lo único que hará será observarte, no se moverá, ni dirá nada, y en cuanto tú estés en esa habitación con él, lo único que podrías hacer es esperar a que él te deje salir de ahí, ya que si no lo dejas, y tú por cuenta propia decides salirte del juego, pues cada vez que vayas a entrar nuevamente a ese juego, aparecerás de nuevo en la habitación con el error, y ya será cuestión de suerte supongo, si te deja salir o no, de ese lugar. Puesto a el usuario Activity fue conocido por ser alguien que perseguía a los mitos, pero, no hay que confundirlo con un cazador de mitos, ya que no los buscaba para sacarles información, sino los buscaba para buscar conflicto con muchos de ellos, ya que aparentaba ser al principio alguien inofensivo y alguien bastante agradable, necesitaba actuar así primero para que vieran los demás que no era alguien que diera problemas o que pudiera causar daños. El caso es que después de estar seguro de que esa imagen de él permanecía en los demás, era cuando aprovechaba para ir tras los mitos, para después simplemente causarles problemas, y es que, a se le consideraba un hacker de alto rango, tanto así que muchos de los juegos creados por los mismos mitos, eran modificados por él, con el único objetivo al final de crear conflictos entre él con muchos otros, inclusive hubo algo llamado como la cacería, en la que Oliver, Goldity y Terroa decidieron ponerle un alto a cosa que no pudieron porque al final siempre terminaba salvándose de los acorralamientos que le hacían ellos, y pues fue así por bastante tiempo, muchos usuarios mientras les temían a estos mitos famosos por lo que se decía de ellos, sin embargo se burlaba de todo esto, y a la vez lo molestaba el hecho de que agarraran atención por cosas absurdas como esas, dado que al final decidió molestar a muchos de ellos que conocemos hoy en día, aunque por otro lado, con usuarios como Goz tuvo una amistad por algo de tiempo, y aunque nunca se le vio traiciones por eso, igualmente no quitaba lo que al final causó en muchos de los usuarios que se le conocen como grandes mitos hoy en día, y pues era muy sigiloso inclusive al principio no se sabía quién era el que causaba estos estragos en los juegos y en los lugares a los que los demás iban, hasta que él mismo lo hizo público y lo demostró para no solo llamar y tener la atención que los otros mitos tenían, sino para causar un verdadero temor en la comunidad, y pues antes de que se volviera inactivo usuario, decidió crear un juego algo raro, realmente no hay nada extraño como tal en el lugar, y tampoco se sabe el propósito con el que lo creó, pero simplemente, después de haberlo creado, se desconectó de Roblox, y fue entonces en el que la teoría de que simplemente quería ser popular sin razón alguna, tomó más credibilidad, y que simplemente dejó el juego, como un recuerdo de lo que fue de en su época dorada, aunque como dije, el juego en sí no tiene un propósito o significado. Bueno amigos, ya en la mitad del top, nos encontramos a Noli, uno de los usuarios que fue muy conocido por las historias que se contaba sobre él, y entre todas esas, la más famosa y la que más al parecer era creíble según la mayoría de usuarios, era que Noli tenía un juego llamado, La Tempestad, en el cual, siempre estaba él ahí presente, se decía que nunca iba a otro juego, o se le veía jugando otra cosa, siempre era en ese juego, en el juego de Noli. Y bueno, el testimonio de muchos usuarios era que al entrar gente a su juego, a Noli no le gustaba eso, no le gustaba que la gente invadiera su espacio por decirlo así que cada vez que un usuario entraba, le pedía el favor que si se podía retirar, de una forma algo amable. Pero si el usuario se negaba, Noli le daría una advertencia en ese mismo momento, sobre que si no se salía de su juego, no se lo iba a perdonar, y haría que se arrepintiera de no haberle hecho caso antes.
y como ya muchos pudieron confirmar, efectivamente, mucha gente no le creía nada de lo que decía Noli, o sea el hecho de que alguien te dijera que te haría pagar por no hacerle caso a él suena muy exagerado, pero en este caso, en el caso de Noli, a continuación hacía que el usuario tuviera el mismo aspecto que él, y seguidamente, haciendo que tuviera hasta su mismo nombre, y después de eso, lo expulsaba del servidor, pero lo más extraño viene aquí, y es que cuando Noli convertía a los usuarios como en el mismo y los expulsaba, estos usuarios ya no se veían nunca más activos, y tú ya no podías buscar al usuario con el nombre que tenía antes, pero si buscas Noli en Roblox, te aparecían bastantes usuarios con el mismo nombre de Noli, y el mismo aspecto, y pues esto claramente se hizo muy polémico en su tiempo, haciendo que mucha gente le enviara mensajes a Roblox de este suceso tan extraño, y pues Roblox al ver lo que estaba pasando, de inmediato decidió eliminar cada una de las cuentas que tuvieran el nombre de Noli y ese aspecto tan extraño, y claro, eliminando hasta el mismísimo y original, Noli. Muy bien, se lo lleva Morgene, un usuario el cual fue algo conocido a mediados del 2016 y a principios del 2017, con aspecto de enfermera, la cual se dice que tenía un juego en el que ella se hacía pasar por una enfermera como tal, la cual debía ayudar a sus demás pacientes, y pues como tal se supone que era eso, pero, con el paso del tiempo, muchos usuarios afirmaban que ese juego estaba maldito, y que Morgene, que era la creadora del juego y la que hacía el papel de enfermera, era una hacker o algo por el estilo, y pues se rumoreó todo esto, debido a que cuando a ti te tocaba que Morgene te atendiera, ella te preguntaba si te gustaban los muñecos que tenía, ya que ella en todo momento iba acompañada de unos tipo muñecos o peluches por el estilo, y pues solo tenías que responder sí, o no, y pues en el caso de que respondieras que sí, ella te lo agradecería y seguiría normal con lo del juego, pero en el caso de que le dijeras que no, esta te mandaría a sus muñecos a matarte, y es que los usuarios que a duras penas pudieron salvarse escapando, o cerrando el juego a tiempo, afirmaban que los muñecos tomaban un aspecto muy terrorífico, y que de un momento a otro se les mandaban directamente a matarlos, y pues en el caso de que estos te llegaran a matar, se dice que tú automáticamente serías baneado, y formando parte de uno de los muñecos de Morgene, en pocas palabras los muñecos que tenía ella representaban a los pacientes que había matado, y sí, también a los usuarios, que había baneado permanentemente. El rumor de ella fue tan grande y polémico, que cuando los usuarios entraban al juego de Morgene, ella ya no preguntaba nada sobre sus muñecos, sino directamente mandaba a que te mataran, ya que ella era consciente de que al volverse muy conocida, los usuarios irían a lo mejor a molestarla o a decirle cosas feas sobre ella o sus muñecos, así que sin nada de avisos, simplemente comenzó a dejar que los usuarios entraran, y al verlos en su juego, mandaba a sus muñecos a que los mataran. Rick Howe. Sin duda alguna se debe tratar de una de las usuarias de Roblox más antiguas en general, ya que hablar desde su trayectoria que viene desde el 2010, no es casi cualquier cosa. El estar 12 años en una plataforma la cual al día de hoy, es una de las más conocidas a nivel general en cuanto a los videojuegos, y que en la comunidad de los mitos y leyendas haya permanecido tanto tiempo, para muchos fue de extrañar que no se haya hecho tan popular como se supone debía haberlo sido. Y es que en varias oportunidades, tanto en foros como en los mismos grupos de Roblox, se hacía mención sobre la usuaria muy pocas veces, y eran más que nada los cazadores de mitos más veteranos de Roblox, esto debido a que se prohibió mucho tiempo que se hablara de esta chica, más que nada porque no se creía adecuado el meter a un usuario, el cual tuviera un juego creado, destinado a causar dolores, malestares y molestias físicas y psicológicas, que aunque en un principio se tomó de una manera ligera puesto que el tipo de descripción que esta misma ponía acerca del juego podía tomarse como una gran exageración, la verdad es que a la hora de probar el juego, vaya que muchos usuarios entonces se llevaron una de las peores experiencias en cuanto a juegos de Roblox se tratase.
Tanto la usuaria como su juego fueron censurados de una manera tan brutal, que si vamos por ejemplo a las visualizaciones del juego al que me estoy refiriendo, tiene poco más de 1300 visitas actualmente, de seguro es muy poco teniendo en cuenta la cantidad de visitas que podrían tener otros juegos de este estilo, o incluso los juegos en generales en Roblox, y mucho más cuando se tratan de este tipo de usuarios, pero es que esta chica, es un caso muy concreto y especial, tanto, que hay muchas cosas que hoy en día no se entienden sobre esta, tanto sus motivos, información y sobre todo el trasfondo de todo. El explicar de qué exactamente va su juego, no se podría decir o hablar de esto concretamente, puesto que hay información que tanto dicen que es verídica, como se cree también que es falsa, con relación a todo esto, pero algo de lo que todos sí podemos ser testigos y dar nuestro propio punto de vista o testimonio, al menos será el juego, y del tipo de cosas que podría llegar a causar, con esto que se menciona, de los daños psicológicos, y molestias que se originan, por algo que va más orientado a otro tipo de cosas, pero que en definitiva nadie se imaginaría o pensaría que sería algo, como un simple, juego en Roblox. Tampoco se trata de exagerar a gran escala haciendo comentarios como si se tratase de consecuencias muy graves al probarlo, como el quedar en mal estado físico o mental, pero se hace más énfasis al matiz del juego, que es particularmente extraño, misterioso y medianamente turbio al tratarse de algo en Roblox, y que son cosas que por consecuente causan por naturaleza el mismo, y como bien es la usuaria, Rick Howe, creadora de dicho juego, hay cosas de ella también, que aún no se han aclarado del todo, pero que muy pronto, se podrá hacer saber al público, qué tipo de cosas extrañas y misteriosas hay detrás, provenientes, de esta chica. Y bueno amigos, ya para terminar el top, con el puesto número 1, he puesto a la usuaria de Fall, una usuaria de Roblox que es conocida, por ser supuestamente una chica que perdió la vida, un día después de jugar Roblox. Y es que aunque su historia suene más como un creepypasta, se le ha considerado durante todo este tiempo un mito, la razón concretamente no se sabe, pero bueno, pasaré brevemente a contarles la historia de esta usuaria, y es que en el inicio de todo, esta historia se centra en el usuario llamado Mod759, al parecer, el amigo más cercano que alguna vez tuvo esta chica, y es que Mod contaba, que ellos se conocían desde hace tiempo, eran como amigos de la infancia, y pues llevaban ya sus años de amistad bien contados. El caso es que Mod pues llegó el tiempo en el que conoció Roblox, y pues se adentró por completo a este mundo, y aunque al principio estaba encantado y le decía a su amiga que jugara con él, que se creara una cuenta y así cuando terminaran de jugar en el parque, y tuvieran que ir a sus casas, pudieran seguir jugando pero en Roblox, y pues la chica al principio se negaba a jugarlo, con cosas como que no le llamaba la atención el juego o que no era su tipo de juego preferido, pues decidió no acceder al principio, pero Mod igual seguía y seguía insistiéndole, y claro llegando a un punto, en el que este al final la convenciera de jugar Roblox, y pues llegados al momento en el que ésta creara la cuenta e iniciara sesión, Mod le enseñó más o menos la variedad de juegos que había en Roblox y pues que no era como tal de una sola temática y por lo tanto, pues podían variar bastante para no aburrirse, así que iniciaron jugando normal, juegos comunes que en esa época, el 2013, eran diferentes a los que conocemos hoy en día, y bueno, después de ya pasado algo de tiempo Mod le tocó irse pero regresaba más tarde, y la chica se quedó jugando Roblox sola, pero encantada al parecer porque su impresión del juego fue lo contrario a lo que pensaba antes. El caso es que cuando Mod volvió, fue a mirar el perfil de su amiga, estaba jugando un juego el cual tenía como nombre una serie de códigos que parecían extraños y no eran posibles de leer, así que cuando intentó entrar al juego de su amiga, lamentablemente no podía, y decidió irse a jugar otro juego, y pasadas las horas, cuando volvió a ver el perfil de su amiga,
amiga. Este estaba desconectado, y pues cuando decidió ir a visitarla, la madre de ella estaba llamando una ambulancia muy deprisa porque a la chica le había dado como un ataque al corazón y se había desmayado y no despertaba, para cuando la llevaron al hospital y dieran los resultados, pues lamentablemente la niña había fallecido, y claro, Mod estaba hundido en la tristeza, pero cuando pasaron los días y semanas, decidió entrar a Roblox, y al ver el perfil de su amiga, se topó con la sorpresa de que este estaba cambiado de aspecto, pasando de ser el aspecto de cualquier chica común en Roblox, a uno completamente negro. Lo que pasó después fue que Mod se cuestionó el cómo era posible que ella pudiera haber cambiado su perfil, ya que antes de salir a la casa de ella de visitarla cuando su madre estaba llamando a la ambulancia, su perfil estaba diferente, estaba completamente normal. En todo eso pensaba Mod en ese momento, y se preguntaba solo eso, cómo era posible hacer ese cambio de apariencia, cuando de repente, le llega un mensaje de ella en Roblox, diciendo: desde ya y por siempre. Cargarás con la culpa de haberme matado.